Bienvenidos a PS Talks y bueno, hoy vamos a estar hablando un tema sumamente importante. Fíjense que el Señor Jesucristo, todo lo que dijo era muy importante, lo puedes ver registrado en los evangelios, en fin, a veces en las epístolas, ahí se citan algunas palabras del Señor, pero fíjate que normalmente cuando ya alguien se va a ir, esas palabras son sumamente importantes. Por ejemplo, cuando ya un abuelo, por ejemplo, ya está a punto de partir al más allá y dar las últimas palabras a sus familias y en fin, y dice, mira, ¿sabes qué? Esto y aquello, y esas últimas palabras son tan importantes y la gente las recuerda. Entonces, cuando Jesús ya iba a ascender al Padre, da estas instrucciones a los discípulos y comúnmente se le denomina la Gran Comisión. No es la gran sugerencia, sí, sino que es la gran comisión, es el gran mandamiento de parte del Señor. Voy a leer algunas escrituras y esto es Marcos 16, verso 15, y les dijo Jesús a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura o a toda la gente. Entonces en Mateo 28 también les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones a todo el mundo. Entonces las palabras de Jesús son tan importantes. Esta es la comisión, este es el mandamiento que nos deja a todos los discípulos, a todos los seguidores de Jesús, que debemos de ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Y bueno, Dios me ha permitido salir de mi país, que originalmente soy mexicano, y poder ministrar en otros lugares, en otros países, también en México. Y bueno, en este momento me encuentro pastoreando y sirviendo en una iglesia en la nación de Colombia. En fin, gracias a Dios, Dios me dio la gracia a mi esposa y a mí para poder ser misioneros y establecer una misión, una iglesia en Colombia. Y pues bueno, estamos haciendo lo que podemos para ir y cumplir esta gran comisión de ganar almas para el Señor, de hacer discípulos para el Señor, seguidores y en fin, te voy a contar, yo como desde los 18, 19 años empecé a viajar en el ministerio, entonces empecé a viajar al sur de México y ministrábamos a los mayas, ministrábamos a gente del estado de Quintana Roo en México. Entonces también viajé por Chiapas y diferentes lugares, eh, en fin, Villahermosa y diferentes lugares. Ganábamos almas, en fin, y también estábamos entrenando pastores y maestros de niños. Íbamos a las aldeas, en fin, fue una experiencia tremenda, muy, muy linda, no la cambiaría por nada. Y bueno, fíjate que desde aquel entonces yo empecé a patrocinar misioneros. Entonces yo no podía soportar económicamente pues toda la familia de un misionero o a un misionero completo así. Pero sabes, cada uno de nosotros, amigos, debemos de hacer lo que podemos para cumplir y facilitar esta gran comisión que el Señor Jesús nos dejó. La verdad que la prioridad debería ser que nosotros fuéramos, pero si por algún motivo, si ese no es el llamado que Dios tiene para ti de ser misionero, de ir a otro lugar, ir a otra nación, ir a otro pueblo, ir a otra aldea, y bueno, ¿por qué también Dios te envía a otro lugar? Porque nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Si tú te quedaras en tu propia ciudad, a lo mejor no te harían caso. Sería como le pasó a Jesús en Nazaret, donde decía, no, hombre, pues a él lo conocemos desde pequeño. Él es hijo del carpintero, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, conocemos a su mamá. Entonces, no, hombre, pues de dónde sacó esa doctrina y esas enseñanzas y esas grandes palabras y esos milagros que hace, y no creían en él. Entonces Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Salte de tu pueblo, de tu aldea, de tu vereda y ve a otro lugar a predicar el evangelio y a ser un testigo. Entonces te digo, pero si no es el llamado tuyo de ser un misionero, de ir a predicar a otro lugar, entonces tu deber como creyente es enviar a alguien. Si tú no vas, tú necesitas enviar a alguien. Entonces te digo, a partir de mis 18, 19 años empecé a patrocinar misioneros y yo tomaba una parte de mis ingresos, del dinero que ganaba, y yo, bueno, siempre he dado mis diezmos, mis ofrendas, pero tomaba una porción aparte de mi diezmo, de la décima parte que daba en mi iglesia o que le daba a Dios. Y tomaba una porción y la daba a misiones, sí, a gente que estaba predicando en otros lugares. Y te voy a decir, no sabía yo que estaba sembrando para mi futuro.
¿sí? Que años después iba a estar necesitando yo esas cosechas. Entonces, mes a mes, ya llevo años y bueno, ahora que estoy casado, mi esposa y yo tenemos 5 años de casados, vamos para 6. Mes a mes, sin parar, estamos apoyando misioneros en diferentes lugares del mundo, diferentes ministerios que están ganando almas, porque somos parte del reino de Dios y la empresa que estamos construyendo no es una empresa para comprar y vender cosas, se llama el reino de Dios y lo que nosotros manejamos no es un producto, sino que es el evangelio, son las buenas nuevas y tratamos con almas, con las almas de personas, las almas que son eternas. Entonces, seguimos la palabra de Dios. Entonces, te voy a decir, hay personas que creen que los ministros, que los misioneros no deberían de tener nada de dinero, que deberían de vivir vidas austeras, escasas, pobres incluso. Pero te voy a decir, trata de tener un ministerio sin dinero y a ver qué tan lejos puedes llegar. No vas a poder hacer mucho, no vas a poder alimentar pobres, no vas a poder abrir un orfanato, no vas a poder tener una iglesia bien formada, bien a bien, porque vas a necesitar recursos, ¿sí? Entonces, vamos a leer algunas escrituras que hablan acerca de esto, de apoyar misiones. Y vamos a ver primero Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, nada más para empezar, fíjate, quiero que veas que a Jesús lo apoyaban económicamente estas mujeres y también había otras personas también que apoyaban su ministerio. Jesús estaba en el ministerio de tiempo completo. Él tenía 12 hombres que trabajaban para él. Se llamaban los discípulos o los apóstoles. Algunos de ellos ya eran casados y tenían hijos. Por ejemplo, Pedro era un hombre casado, tenía suegra. Tenía suegra también. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y una suegra sorprendida. Muy bien. En fin, entonces, o sea, Jesús llama a estos hombres y ellos trabajan para él. Ellos dejan sus negocios de ser recaudadores de impuestos, de ser pescadores, en fin, contadores o lo que fuera. Y ahora se dedican al ministerio de tiempo completo, pero ellos no comen aire, o sea, ellos tenían que hospedarse en lugares, tenían que em, pues tener sus comidas, alimentar a sus esposas, sus hijos, sus familias, en fin, hacer todo esto. Y te voy a decir, también había otros 70 que también trabajaban con Jesús de medio tiempo. Entonces estás hablando de una organización que tiene 82 empleados, sí, aparte de Jesús. Entonces se necesitaban muchos recursos, se necesitaban para poder, si no Jesús hubiera abierto una planta de algo, una fábrica de algo y los hubiera puesto a trabajar a todos ahí para poder sacar fondos para el ministerio, pero para poderse dedicar al ministerio de tiempo completo necesitaba gente que lo apoyara, y estoy hablando financieramente, económicamente. Te voy a decir, a veces no hablamos mucho de estos temas porque, te voy a decir, honestamente, los ministros tienen miedo de que la gente piense que ellos quieren quitarle el dinero a la gente o que piensen, es que ese pastor anda detrás del dinero, la plata de la gente. No, te estoy hablando directamente de la palabra de Dios, lo que dice aquí. Entonces vamos a leer unos pasajes también aquí en 1 Corintios 9. Esto es Pablo y a él lo estaban acusando, por ejemplo, y de diferentes cosas. Y dice en verso 1 Corintios 9:4, dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esto es comer y beber de lo que la gente les daba en la iglesia de Corinto. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Dice verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, está diciendo básicamente que hay un derecho,
los ministros y los misioneros deberían de poderse dedicar a su trabajo de tiempo completo al llamado de Dios para poder visitar viudas, para poder visitar gente en el hospital, poder orar por personas, aconsejar, ministrar, orar por personas, predicar la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios también. Estar ahí cuando la gente está pasando por crisis, por divorcios, por enfermedades, cuando alguien se muere y tienes que hacer el funeral, cuando alguien nace. En fin, uno está con nuestro trabajo, es estar con la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los pastores o los misioneros no tienen suficientes recursos económicos? Les toca ponerse a trabajar en otra cosa y el ministerio lo pueden hacer de medio tiempo o muy poquitas horas al día. Simplemente cuando terminan su jornada de trabajo, pueden tener 1 o 2 horas de ministerio y después ya nada más hasta el domingo los vuelves a ver porque no hay un apoyo para ellos. Verso 7, dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, cada vez que hay un soldado, ellos trabajan para su gobierno. El gobierno tiene sus entidades y tienes la Fuerza Aérea, tienes el Ejército, tienes la Naval, en fin, la Fuerza Naval, en fin, todo eso. Y ellos proveen la ropa, el hospedaje, casas para las familias de los soldados, en fin, proveen todo esto, vehículos y todo eso, y no están ellos nada más proveyendo para sí mismos y siendo soldados, sino que ellos son apoyados por la entidad a la que están sirviendo. Dice aquí, ¿quién planta viña y no come de su fruto? O sea, si tú plantas una viña, si plantas una mata de, de uvas o de tomates o algo, pues lógicamente, obviamente vas a participar del fruto cuando ya empieza a producir. No al principio, pero más adelante sí. Dice, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Pues continúa verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. No es algo malo que haya un fruto en la vida después de haber sembrado, después de haber sembrado la palabra de Dios y todo eso. En fin, te voy a decir, em, la gran comisión es para todos nosotros, todos los que somos creyentes en Jesús. El Señor Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Esto es Mateo 28. Y te digo, si tú no vas, necesitas mandar a alguien. Me acuerdo en Primera de Samuel 30 está la historia de David, cómo el rey David tuvo un conflicto con unas personas y, en fin, bueno, todavía no era rey. De hecho, em, bueno, se habían llevado a sus familias y todo ese tema y total, bueno, David va con sus hombres y van persiguiendo a aquellos que los habían atacado y se habían llevado sus familias y todo. Entonces David va detrás de aquel ejército enemigo y pues bueno, me parece que él tenía, no leí la historia ahorita en ese momento, pero en fin, no recuerdo si tenía 400 o 600 hombres, pero en fin. Total va con sus hombres, pero tenían que cruzar un torrente, un río, para poder llegar hasta ese ejército enemigo. Entonces, la mitad de sus hombres se cansaron en el río. Entonces, lo que hicieron fue que los que se quedaron cansados cuidaron el bagaje de todos, las bolsas de todos, y los que no estaban cansados, la otra mitad, ellos sí fueron a conquistar a los enemigos y de hecho terminaron ganando. Pues bueno, terminan y juntan un gran botín, muchos animales, mucho oro, muchas cosas y todo, mucha ropa, en fin, todo. Y de pronto ven todos que David tiene un botín grandísimo, que tiene muchísimos animales. Y dijeron, wow, y este es el botín de David, es lo que él agarró para sí mismo. Pero cuando regresan a donde estaban los del bagaje, los que se habían quedado atrás cuidando el bagaje, David les entrega todo ese botín a ellos y dicen, ¿saben qué? A partir de ahora en Israel va a ser la misma porción para los que se quedaron como para los que fueron. ¿Sí? Porque, o sea, algunos de ellos fueron a atacar y conquistaron al enemigo y los otros se quedaron con el bagaje cuidando. Entonces quiero que veas esta idea, fíjate.
A Cara y a mí, mi esposa y a mí, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado con personas que son parte del ministerio que estamos haciendo, nos permiten, estas personas son socios en el reino de Dios, nos ayudan, nos patrocinan, habilitan nuestras manos para poder estar en otro país y poder servir a las personas de ese país. No estamos en ese lugar gratis, todo no nos regalan nada. No creas que nos dan vivienda gratis, carro gratis, gasolina gratis. Nos cuesta nos cuesta vivir lo mismo que a cualquier otra persona, pero cuando tienes socios, tienes patrocinadores, tienes gente que entiende el tema del reino, habilitan las manos de esos misioneros y en este caso nosotros para poder servir a nuestra comunidad donde estamos sirviendo. En fin. Y lo importante es que viendo este principio, es que cuando tú envías a alguien lo que es el fruto de ese ministerio, lo que es los resultados de ese ministerio, también van a ir a tu cuenta porque tú apoyaste esos ministerios. Entonces las almas que son ganadas, la gente que es discipulada, la gente que es servida, lo que se está haciendo para el cuerpo de Cristo, lo que se está haciendo de bien en esa región, va a tu cuenta también. Filipenses capítulo 4 decía Pablo, mira, yo no es que esté buscando dádivas, estoy buscando que haya un fruto que abunde en tu cuenta, porque hay una cuenta que tú tienes, ¿sí? Entonces, Dios se está contabilizando esto, ya sea que lo sepas o no, y es mejor decírtelo una vez y que lo sepas, a que un día llegues al cielo y digas, ¿qué? Pero nadie me dijo, yo no sabía que debía apoyar misioneros, yo no sabía que debía de ganar almas. Dice la escritura en Proverbios que el que gana almas es sabio. Aquí no vemos todas las repercusiones, todos los resultados de cuáles son las bendiciones de ganar almas, pero por algo dice Dios. Sí, el que gana almas es sabio. Y vamos a continuar aquí en 1 Corintios 9, verso 11. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? En fin, y luego continúa Pablo diciendo, pero bueno, yo no he usado de mi derecho, yo no he querido que hablen mal de mí, por así decirlo, que piensen mal de mí. Pero fíjate lo que dice verso 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? En el Antiguo Testamento, todos los levitas, los sacerdotes, cuando la gente traía ofrendas y la gente traía lo mejor de su fruto, lo mejor de su grano, lo mejor en fin, sus animales y todo eso, lo sacrificaban a Dios, pero había una porción que era dada al levita, al que estaba sirviendo ahí también. Entonces, esto es algo justo, esto no es algo malo, esto es algo que es una bendición para el que recibe y para el que lo da. Quiero recordarte las palabras del Señor Jesús, que Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, no es algo que nada más está siendo bendecido el que lo recibe, está siendo bendecido el que lo da también, porque Dios se encargará de ti. Y dice, y los que sirven al altar, del altar participan. Verso 14, esto es 1 Corintios 9:14, esto es sumamente importante. Y si tú trabajas en el ministerio, tienes que agarrarte de esta promesa, porque hay ocasiones en las que los números no se ven bien, las finanzas no se ven bien, pero tienes que confiar en el Señor, que dice aquí, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, te la voy a repetir. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Fíjate, ordenó, es una ordenanza, es un mandato, es un mandamiento que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No sé si recuerdas que Jesús le dijo a los discípulos cuando envió a los 12 y envió a los 70, les dijo, miren, vayan, no lleven dinero, no lleven bolsa, no lleven doble túnica, no lleven más zapatos de más ni nada, váyanse. O sea, él quería que desarrollaran su fe y su confianza en él y les dijo, vayan, y les dijo, porque el obrero es digno de su salario. Y luego después, más adelante, cuando ellos regresan, Jesús les pregunta, oigan, ¿les hizo falta algo mientras que ustedes salieron? Y Jesús dice, y los hombres dicen, Señor, no nos hizo falta nada. Comieron, vistieron, tuvieron para sus familias, en fin, todo. Entonces, te voy a decir,
Eso no es algo que se predica mucho, eso no es algo que se comparte mucho, te digo, por temor a los hombres, por temor a ese espíritu de mamón. ¿Y sabes por qué no se comparte? Porque la gente ama el dinero. La gente está enamorada del dinero, la gente está enamorada de las cosas. Les encanta nada más estar viendo cómo van a mejorar su carro, cómo van a mejorar su casa, cómo van a... ya tienen ropa buena, pero bueno, ahora tengo que comprar una marca más cara. Y ya tienes cosas de marca, pero ahora estás viendo cosas de marcas más caras y siempre viendo qué va a ser más grande y qué va a ser mejor. Y te voy a decir, en el libro de Eclesiastés dice que básicamente los ojos del hombre nunca están satisfechos, nunca, no hay una llenadera para los ojos del hombre, nunca, nunca, nunca están satisfechos. Puedes tener una esposa hermosísima, una esposa justo como a ti te gusta y te pasa una muchacha por un lado en la acera, en la banqueta y te le quedas viendo, porque tus ojos nunca están satisfechos. ¿Sí? De pronto tu mejor amigo tiene una camioneta mejor que la tuya, tú tienes la 2024 y él llega con la 2026 y ya por eso ya, ahora él se va y te empieza tu hámster a dar vueltas. Ok, bueno, ¿cómo voy a mejorar mi camioneta? ¿Cómo voy a brincar de la 2024 a la 2026? ¿O cómo me voy a comprar ahora la que es más equipada? Y en fin, no estamos conformes, no estamos satisfechos. Em, y esto es, amigos, esto es el amor al dinero y no nos gustan este tipo de mensajes de pensar en otros, de mandar a otros, de patrocinar el evangelio, patrocinar el reino de Dios, porque te voy a decir, hay una raíz de amor al dinero y en 1 Timoteo 6 nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el dinero es neutral, puede ser bueno, yo puedo usarlo, puedo usar un billete de $100 y regalárselo a alguien y suplir una necesidad, comprarle comida a una familia necesitada, o puedo usar esos $100 y gastármelos en un casino o comprarme, no sé, un paquete de cigarrillos o lo que sea, y al dinero no le importa en sí, o sea, puede ser bueno, puede ser malo según el uso que le doy. Lo que es malo es el amor al dinero. Y te voy a decir, de hecho, las envidias, amigos, si tú ves la raíz, es amor al dinero. Si tú ves cuando la gente, perdón, cuando alguien secuestra personas y que son secuestradores, ellos aman el dinero. Sí, por eso están secuestrando gente y haciendo eso. Cuando alguien son sicarios, o hay homicidios, o hay crímenes, cosas así, te vas a decir, si te pones a fijar y te pones a escarbarle, en algún punto te das cuenta que hay amor al dinero. Sí, alguna cosa, de alguna manera vas a ver que está conectado con el amor al dinero. En fin. Y si esto te está confrontando, no es algo malo, es algo bueno. Es bueno que te des cuenta, es bueno que la verdad te esté llegando. La escritura dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces esa espada a veces nos corta y está poniendo en orden las cosas. ¿Sí? En Filipenses capítulo 4 también sucedió algo con el apóstol Pablo. Él está hablando con los filipenses y les dicen, miren, cuando salí a predicar, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Bueno, voy a leer en 4:10 para no leerlo mal. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice, me gocé mucho de que otra vez ya, honestamente, te lo voy a decir en palabras contemporáneas, eh, me alegré mucho, me gocé mucho en el Señor de que ya me están patrocinando otra vez. Dice, ustedes ya estaban solícitos, ya lo querían hacer, pero les faltaba la oportunidad, no sabía, no había, recuerda que en aquel tiempo, hace 2000 años, no había bancos, no había nada de esto, entonces era muy difícil mandarle dinero a los misioneros y a los ministros. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces dice, mira, no les estoy pidiendo dinero porque yo estoy batallando económicamente, porque esté en escasez. Dice, yo ya aprendí, esto es algo que aprendes y esta es otra lección, el contentamiento. Tenemos que aprender a estar contentos, amigos. Algunos no estamos contentos con lo que tenemos.
te digo, em, no tenemos llenadera. Y te voy a decir, algunos estamos mejor el día de hoy que el año pasado, que hace 2 años, que hace 5 años, y estamos mejor hoy, ¿sí? Y aún así no estamos contentos. Tú ganas lo doble, cuando ganabas la mitad, le pedías a Dios un mejor salario, mejores ingresos, y ahora ganas lo doble o 5 veces más, y todavía no estás contento, todavía estás buscando más, porque no hay contentamiento. Necesitamos aprender a contentarnos con lo que tenemos. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice, o sea, sé vivir con poco, sé vivir con mucho, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la escritura que tanto usamos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es nada más para motivarte. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chévere, voy a vencer todos los obstáculos. Sí, la puedes usar para eso, aunque en el contexto que está hablando aquí tiene que ver con el área económica. Que pase lo que pase en tu vida económica, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice verso 14, sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate, cuando él estaba pasando por una escasez económica, por problemas económicos, lo llama una tribulación. No dice que Dios se lo haya enviado, amigos. Eh, era un trabajo muy difícil ser apóstol, viajar por pueblos, predicar el evangelio, ser golpeado. Cada vez que lo golpeaban, me imagino que le quitaban su bolsa de dinero, le quitaban todas sus cosas. Em, este, en fin, voy a brincarme un poquito. Verso 15 dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros o ustedes solos, pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tú tienes una cuenta celestial y solo Dios sabe si esa cuenta está vacía o está llena o se está llenando o cómo está tu cuenta. Si tú estás pensando en lo espiritual y estás pensando en lo eterno y estás patrocinando misioneros, dando en tu iglesia, ayudando a los pobres, dando a la gente que está en necesidad, esto está creando tesoros para vida eterna. Pero si todo te lo estás consumiendo en ti mismo, si solamente piensas en ti mismo, si todo es nada más, ¿cómo puedo estar yo mejor? ¿Cómo puedo mejorar yo mis propias cosas? ¿Cómo puedo tener mi mejor carro? ¿Cómo puedo? Y y bueno, ya, y te digo, no es que las cosas sean malas, Dios no tiene problemas con eso. Abraham era riquísimo, Salomón era riquísimo, David era riquísimo. En fin, Dios no tiene problemas. De hecho, la bendición de Dios te enriquece, te hace rico, pero es no tener el corazón allí. El corazón es para Dios, ¿sí? Los recursos es en nuestras manos, que tengan la libertad de entrar y salir y no tener un corazón apegado a las cosas, sino tener un corazón apegado a Dios, ¿sí? Y los recursos fluirán, ¿sí? Y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta ofrenda era un olor agradable a Dios. Recuerda, esta es una, específicamente está hablando el contexto, es una ofrenda para un misionero, es una ofrenda para alguien que fue a predicar el evangelio. Y verso 19, esta que también mucha gente la cita, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esa la citamos mucho, oh sí, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas. Pero déjame preguntarte, ¿estás patrocinando tú a alguien? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Ayudas a tu iglesia? ¿Ayudas económicamente a los proyectos de tu iglesia? Ayudas a los misioneros, ayudas a personas que están predicando el evangelio. Eso es importante, sí, esto es sumamente importante. Me acuerdo una historia de mi esposa que iba a llevar a unos misioneros al Amazonas y lo que iban a hacer allá es que iban a llevar unos tanques para poder recaudar agua, para poder juntar agua de lluvia, porque la gente en aquellas aldeas em, estaban tomando agua del río Amazonas y el río Amazonas, yo no sabía esto hasta que ella me contó, es sumamente contaminado. La gente bota químicos, basura, va al baño en el río. Es un río, desafortunadamente muy, muy sucio, por las costumbres de la gente.
y la gente toma de esa misma agua y vivían enfermos del estómago y con problemas digestivos. Entonces, esa misión en particular era para llevar estos garrafones grandes de agua, contenedores, y poder tener que las aldeas tuvieran agua limpia, y no tenían el dinero. Entonces, fue un milagro. Ellos presentaron este proyecto y bueno, Dios tocó el corazón de personas. Gente envió dinero para esto y te voy a decir, pudieron comprar muchos de esos contenedores y bendecir a las personas con agua limpia. Entonces, esto fue porque el cuerpo de Cristo, personas creyentes, gente que escuchó esta noticia, quisieron ser parte, quisieron ser una bendición, y ahora hay gente en el Amazonas tomando agua limpia por ese regalo que esas personas hicieron. Amigos, Dios no es infiel para olvidar toda la buena obra que hacemos para Dios primeramente y para su pueblo. Así que estamos en esta vida que es temporal, estamos aquí por un ratito de tiempo nada más. Nuestra vida es una neblina que hoy está, mañana no está. Es como la hierba que hoy está, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba, pero se seca la hierba, la flor se cae. Entonces, en fin, nuestro tiempo viene cuando ya no vamos a estar aquí. Entonces tenemos una oportunidad ahora de hacer la diferencia en la vida de personas. Ningún regalo es demasiado pequeño, ningún regalo es demasiado grande. Te voy a decir, y la buena noticia es que tú puedes empezar donde estás ahorita mismo. Tú puedes empezar a tomar una porción de tus ingresos. Empieza con un 3%, un 5%, en fin, lo que sea, lo que Dios ponga en tu corazón, y empieza a dar pasos. Yo me acuerdo que a veces he visto mis semillas y decía, pero es que esto es tan poquito. No sé, a veces eran $20, $25, en fin, ya nuestros números han aumentado para poder bendecir gente ya mucho más, gracias a Dios. Pero no menospreciamos nuestras semillas. Recuerda que las semillas son pequeñitas, pero traen una gran cosecha. Entonces, ten fruto, trabaja. Dijo el Señor Jesús, mira, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual les da el Hijo del Hombre. Entonces, vivamos para la vida eterna, vivamos por la eternidad, y y enviemos misioneros, enviemos la palabra de Dios, o vayamos nosotros también. Tú puedes también ir y, ¿sabes? Usa tus vacaciones, las de Semana Santa o así, en ir en un viaje misionero, ir a algún otro país. Te voy a decir, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la perspectiva. Y si vas a un lugar pobre, a un lugar, eso te abre tanto los ojos, oye, porque te das cuenta que hay gente mucho más necesitada que tú. A veces uno piensa y uno está consumido en sus propias necesidades, y uno piensa que uno mismo, oye, yo soy la persona más necesitada del mundo, yo necesito ayuda, yo necesito que me manden, yo necesito que me ayuden. Y luego ves que hay gente que está muy, muy por debajo de tu nivel, oye, gente que está sufriendo, gente que está padeciendo, gente que está enferma, gente que no puede ni trabajar por lo enfermo que están. Y tú vas, les ministras la palabra de Dios, les regalas una Biblia, les compras algo de comida, en fin, les dejas una sonrisa, y ellos ven a Cristo en ti. Entonces, haz la diferencia en la vida de alguien, haz la diferencia en este mundo, y comparte la palabra de Dios y cumple la gran comisión. Chao. Gracias por haber estado con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, dale like. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos mensajes. Además, es gratis y esto nos ayuda a seguir llevando el mensaje de Dios.